And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. A lo largo de la historia, estos discursos han inspirado a millones de personas. ¿Por qué recordamos a algunos y olvidamos el resto? Cuando una presentación logra transmitirnos alguna emoción y capta nuestra atención, se graba en nuestra memoria. Una parte imprescindible de cualquier empresa o proyecto es saber explicar a los clientes o al público a quien va destinado para convencerlos. Recuerdo la primera vez que tuve que presentar mi proyecto emprendedor. Fue un gran reto. Con la experiencia se aprende a hablar en público y a integrar el mensaje en el día a día. Veamos cómo preparar a tus alumnos para presentar en público sus proyectos. Un discurso tiene que comunicar de forma creíble y sintética cuál es la propuesta de valor del producto o servicio, y además tiene que convencer al público que lo escucha para que empatice con el mensaje. Todo eso no es tarea fácil. Los grandes discursos, como los que hemos visto, no nacen de la improvisación, sino del trabajo previo. Prepararlos es la única fórmula del éxito. Mi negocio me exige cada día hablar con clientes, proveedores, trabajadores, socios. Es fundamental explicar las cosas de forma sintética y comprensible. Para preparar el discurso, el primer paso es tener claro de qué trata el proyecto y lo que se quiere explicar en el mismo. Guía a tus alumnos en la preparación del contenido. En el primer borrador, asegúrate de que incluyen los elementos básicos del discurso emprendedor y de que responden a las preguntas clave que veremos a continuación. Para comunicar de forma efectiva, interiorizar la estructura del discurso es de gran ayuda. Eso no significa memorizar palabra por palabra. La actitud que mantiene la persona que pronuncia el discurso es muy importante. Puede que tus alumnos nunca hayan hablado en público y eso les impresione. Una emprendedora estadounidense decía que el entusiasmo es el motor que impulsa los proyectos. Una idea mediocre que genere entusiasmo llegará más lejos que una buena idea que no inspire a nadie. Estimula la confianza de tus alumnos animándoles a repetir su discurso ante distintos públicos con los que se sientan cómodos, como pueden ser compañeros de aula, otros grupos de trabajo, profesores y familiares. Existen métodos que ayudan a preparar las presentaciones. Tenlos en cuenta y utilízalos en el aula. El speech mapping es una técnica para identificar las partes de una buena presentación. El discurso se estructura en 6 puntos, cada uno de ellos con un objetivo concreto. Situar el contexto. Hablar del motivo que ha llevado a querer solucionar el reto. Explicar la solución planteada. Incorporar algo inesperado para crear un momento inolvidable que la audiencia recuerde. Argumentar por qué el proyecto es una buena solución al reto. Movilizar al público y explicar el propósito del discurso. La plantilla NAPS se utiliza como herramienta de descripción y síntesis de cualquier propuesta. Su nombre proviene de la sigla en inglés de los siguientes elementos. Necesidades, needs. ¿Qué necesidades o problemas no resueltos cubre la propuesta? Aproximación, approach. ¿Cómo se ofrece la solución a los clientes o usuarios? Beneficios, benefits. ¿Qué beneficios concretos aporta? Competidores, competitors. ¿Qué competencia existe? Gancho, hook. La propuesta debe sintetizarse en un mensaje claro y conciso, capaz de causar impacto y ser fácilmente recordado. Estos elementos son muy útiles en la comunicación de un proyecto o en la realización de un prototipo. Utiliza la plantilla NAPS durante la fase de definición de la estructura y los contenidos de la presentación. Y esto no es todo. ¿Sabes que hay emprendedores que llegan a tener hasta 5 versiones de su discurso?
cada una adaptada a los distintos tipos de público. Es necesario practicar. ¿Es posible vender un proyecto en una conversación de ascensor? Transmitir la idea de un proyecto en menos de 3 minutos es un elevator pitch. Una vez hayas trabajado el discurso completo, incorpóralo a los grupos de trabajo. Es necesario que tengan interiorizada una versión breve de la presentación. La primera versión del discurso nunca es la definitiva. Por eso es importante aprender a repetir el discurso para mejorarlo. Se trata del proceso de iteración. Tus alumnos deberán repetirlo tantas veces como lo necesiten hasta conseguir un discurso coherente. Puede ayudarles que distintos públicos escuchen su discurso y lo validen. Plantéalo en el aula, que no les dé miedo. Antes de la presentación final es bueno reunir feedback de distintos puntos de vista. Planificar este proceso facilitará el trabajo. Tenemos que entender el mercado como la verdadera herramienta de validación. Esta es la clave del éxito de nuestro negocio. Quien finalmente decide si un proyecto tiene éxito o no son nuestros usuarios. Saber escuchar otras propuestas y reconocer el trabajo de los demás es una virtud. Tu rol consiste en asegurarte de que los alumnos aprenden a valorar otros proyectos y a formarse un criterio objetivo. Ayúdate de fichas como esta. Son una herramienta de validación de los discursos que puedes utilizar para que los alumnos se evalúen en clase. Recuerda que para trabajar cada módulo tienes a tu disposición distintas formas de presentar los contenidos a tus alumnos. Un vídeo motivacional que introduce los conceptos básicos. Un vídeo de contenidos para profundizar en la materia de la sesión de trabajo. Un interactivo como ejercicio dinámico en el aula. Un test interactivo para que tus alumnos puedan poner en práctica lo aprendido. Prepara a tus alumnos para la presentación final organizando exposiciones en pequeños grupos. Si mezclas los grupos entre sí, podrán ser evaluados por distintas personas. Elabora un material para recoger los comentarios e incorpóralos a las nuevas versiones. Acostumbra a tus alumnos a que se vean hablando en público. Grábalos en vídeo y después visionadlo en clase. Anima a tus alumnos a elaborar un discurso dinámico y con gancho. Evalúa de forma compartida con tus alumnos la evolución del discurso con las distintas versiones. Perder el miedo a hablar en público es fundamental. Solo así puede salir adelante una propuesta emprendedora. Además, no solo se trata de hablar, sino de transmitir emoción y valor. Prepara a tus alumnos para el último paso de su aventura emprendedora, el gran momento de la presentación final.